Profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? ¿Alguna pregunta previa a que empecemos a ver el tema que vamos a repasar hoy? Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, estuve viendo, me hicieron caso, la gente no se apuró en general a hacer la autoevaluación, muy bien. Esperaron a repasar, he visto notas excelentes, poca gente lo había hecho, hay gente que simplemente se dio una vueltita como para ver qué onda, bueno, esa gente que se dio una vueltita no contestó nada, no tiene la posibilidad de hacerlo de nuevo, ¿sí? Hubo alumnos que sacaron el 100%, los felicito, varios con 90%, varios con 80%, significa que realmente están en muy buenas condiciones de superar la prueba de suficiencia, ¿sí? Falta que veamos un par de temitas nada más, para con esas personas que los vamos a estar viendo y seguramente van a tener mucho éxito en la prueba de suficiencia. Y hubo otros que no, que quedaron lejos, pero bueno, para ellos están destinados las clases y todo el esfuerzo didáctico que le ponemos al dictado de las clases, ¿sí? Así que el objetivo para los que han quedado lejos es tratar de llegar en condiciones de promoción, o sea, de sacarse un 70% al parcial de octubre. Pero digamos que sirve más o menos para darse cuenta si están o no están cerca o lejos de sacarse el 75% que hace falta para promocionar con la prueba de suficiencia y nada más. ¿Qué vamos a estar repasando hoy? Hoy vamos a estar repasando los usos de la ING. Quienes fueron alumnos míos el año pasado lo vieron muy en detalle conmigo. Sé que otros docentes no lo dan tan en detalle como lo doy yo, con lo cual sirve de todos modos el repaso, ¿sí? Entonces, primero lo voy a estar poniendo en pantalla y voy a estar grabando esta clase, ¿sí? Muy bien. Decimos entonces que vamos a estar compartiendo hoy un repaso de lo que son los usos de las palabras terminadas en ING en inglés. Obviamente, el tema de usos o traducciones posibles de las palabras terminadas en ING en inglés se ven en español. En inglés, las palabras terminadas en ING son esos, participios presentes, así se denominan. En castellano lo llamaríamos gerundio. ¿Cuál es la diferencia notable que hay entre el inglés y en el español? Que las palabras terminadas en ING, o sea, estas palabras con forma de gerundio, en español tienen muy poquitos usos. Nosotros utilizamos los gerundios en pocas circunstancias. En cambio ellos, en inglés, utilizan las palabras terminadas en la terminación ING en muchos más lugares de la oración que nosotros. Por eso, a nosotros, cuando nos toca interpretar las palabras terminadas en ING, las posibilidades que podamos traducirlas como gerundio son 1 o 2 en 9, porque en realidad muchas más veces van a estar o como infinitivo, o como sustantivo, o como un sustantivo cumpliendo función de adjetivo, o como un gerundio simplificando una oración adjetiva posmodificadora, en el cuyo caso lo traducimos como que más verbo conjugado. Me gusta enseñar este tema a partir del verbo read, porque, o sea, de la forma gerundio de read,
porque es el que me permite utilizarla prácticamente un poco más forzada, un poco menos forzada en casi todos los contextos y los usos. Si no comprendo una palabra terminada en ing, lo importante es quitarle la ing e ir a buscarlo al diccionario en su función de verbo. El significado que tengo que traer de la palabra sin la ing es el significado como verbo, porque en el caso en el cual ese verbo esté utilizado como sustantivo, va a ser el verbo sustantivado. ¿Qué quiero decir con esto? El verbo leer, la lectura, del verbo enseñar, la enseñanza. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en castellano podemos decir la enseñanza o el leer. El leer, en vez de la lectura, o el enseñar, en vez de la enseñanza, es un uso que le damos al infinitivo como sustantivo dentro de las oraciones. Vamos a ver. Traducciones posibles de las palabras terminadas en ing. Reading is a very nice activity for quarantine. Reading, palabra terminada en ing. Voy y busco. ¿Cuál es el verbo? Leer. Reading, en posición inicial, puede tener dos traducciones posibles muy frecuentes. Podemos traducirlo como sustantivo o como infinitivo en el carácter de la acción de. Con lo cual, en esta oración, reading is a very nice activity for quarantine, diríamos, leer es una linda actividad, muy linda actividad para la cuarentena, o la lectura es una muy linda actividad para la cuarentena. Siempre va a ser intercambiable usarlo como infinitivo o como sustantivo, vamos a ver que no. En este segundo contexto, I lost my reading glasses. Reading, como ven, es exactamente idéntico, es la misma palabra. Pero aquí está cumpliendo una función de adjetivo. Está modificando a glasses, está modificando el sustantivo anteojos. Acá puedo decirlo de esta manera: perdí mis lentes de leer o perdí mis lentes de lectura. Cuando un sustantivo modifica a otro sustantivo en calidad de adjetivo, en español en general lo mediamos con un de, con una preposición de. Entonces, ¿qué forma tiene? La forma es de sustantivo, pero cumple el rol de adjetivo. You can learn more by reading out loud. Este es uno de los casos en que lo voy a traducir como gerundio. La presencia de la preposición by, que pueden o no estar, lo van a encontrar ejemplos en que está y ejemplos en que no está. Lo único que me indica es que está introduciendo una ing como circunstancial de modo. Es decir, es en la que te dice cómo aprendes mejor, cómo se aprende. Podés aprender más leyendo en voz alta. Se traduce como gerundio. El by no se pronuncia, no se traduce. Podés aprender más leyendo en voz alta. Indica el modo, otras veces el método en el cual se realiza la acción implicada. I am reading a lot these days. Aquí también se traduce como gerundio. ¿Por qué? Porque está armando un tiempo continuo. Podemos decir, I am reading, I was reading, I will be reading, I have been reading. En cualquier tiempo, de cualquier tiempo hay una versión continua, ¿sí? Presente, pasado y futuro encontramos una versión continua. Yo estoy leyendo mucho estos días. Vamos a los casos en los cuales se traduce como infinitivo.
Como base, los casos en que se traduce como infinitivo son aquellos casos en los cuales en español solamente aceptamos la presencia de un infinitivo. Por ejemplo, si un verbo sigue a una preposición, ese verbo en castellano, en español, va a estar en infinitivo. Vine a trabajar. No dejo de estudiar. Este libro es para entender mejor usos de la ING. Para entender a trabajar. Después de una preposición en castellano, vamos a encontrar siempre que lo siga un verbo, ese verbo va a estar en infinitivo. En cambio, en el caso de un gerundio, en inglés va a haber preposiciones seguidas por gerundio, preposiciones que van seguidas por infinitivo. Un to siempre va a ser seguida por un infinitivo, pero un for va a ser siempre seguida por un gerundio, por una terminación ing. A la traducción siempre va a ser infinitivo. Hablamos de propósito, y es uno de los tantos casos de preposición seguida por una ing en inglés, ¿sí? Nada más que para decir estos anteojos son para leer, lo podemos decir de dos formas en inglés. These glasses are for reading, or these glasses are to read. Sin cambio de significado en este caso. ¿Qué otras preposiciones van siempre seguidas por la ing? Por ejemplo, el without, sin. You will not understand without reading, sin leer. No podemos decir sin leyendo. Siempre que a un verbo lo sigue otro verbo en español, el segundo verbo tiene forma de infinitivo. En inglés vamos a encontrar verbos seguidos por la ing, verbos seguidos por el infinitivo, algunas veces con cambio de significado y otros sin cambio de significado. Eso es un nivel muy elaborado y no vamos a estar haciendo esa distinción durante este curso. Simplemente vamos a entender que cuando nos encontramos con un verbo al cual le sigue una ing, nosotros vamos a saber que eso se traduce como infinitivo en español. Y luego tenemos el caso que se denomina simplificación de una oración adjetiva. The woman reading out loud is the new manager. La mujer que está leyendo o que lee en voz alta es la nueva gerente. Para entender el concepto de simplificación de oración adjetiva, vamos a repasar lo que es una oración adjetiva primero. Una oración adjetiva es una oración completa con un sujeto que está conformado por el pronombre relativo, un verbo y un predicado que se introduce dentro de otra oración con el fin de servir de adjetivo de uno de los elementos de la oración base. ¿Cuántas oraciones vemos acá? The exercises which are on the UV are very easy to resolve. Hay dos oraciones, hay dos verbos, are. La oración base es the exercises are very easy to resolve. Entre medio hay una oración adjetiva, which are on the UV, que están en la V. ¿Quiénes están en la V? Los ejercicios. Esta oración cumple en la función de adjetivo de ejercicios. Los ejercicios que están en la V son muy fáciles de resolver. ¿Se puede simplificar esta oración adjetiva? Simplificar significa que deje de haber dos oraciones, que deje de haber dos verbos conjugados, que deje de haber un pronombre relativo que mete un nuevo sujeto de un nuevo verbo dentro de otra oración. Eso significa simplificar. Sí, esta oración se puede simplificar quedando en una sola oración diciendo los ejercicios en la V son muy fáciles de resolver.
¿Se puede hacer en inglés? Sí. ¿Se puede hacer en español? Sí. Solamente lo estoy enseñando a los fines de la comparación, porque esto es tan transparente que no haría falta ni siquiera explicarlo. Segundo caso. El verbo de la oración adjetiva es se trata de una voz pasiva. The exercises were very easy. Los ejercicios fueron muy fáciles. The exercises were assigned last week. Los ejercicios fueron asignados, fueron indicados la semana pasada. Los ejercicios que fueron asignados, indicados la semana pasada, resultaron muy fáciles. ¿Se puede simplificar en inglés? Sí. The exercises assigned last week were very easy. Me quedo solamente con el participio pasado que pasa a cumplir la función de adjetivo, no ya de oración adjetiva, sino de adjetivo. Los ejercicios asignados o indicados la semana pasada fueron muy sencillos. ¿Se puede hacer en inglés? Sí. ¿Se puede hacer en español? Sí. Y resulta igualmente transparente. Vamos a un tercer caso de oración adjetiva. The students passed both tests successfully. Los estudiantes pasaron ambas pruebas exitosamente. ¿Cuál es la otra oración? Los estudiantes asistieron primero a las clases. Los estudiantes asistieron primero a las clases. Podemos decir en español, los estudiantes asistieron primero a las clases, pasaron ambos tests, ambos exámenes con éxito. No hacemos esa simplificación. ¿Ellos la hacen con el participio pasado? No. ¿Con qué hacen la simplificación cuando el verbo es un que y un verbo conjugado? Que no es una voz pasiva. La hacen mediante una ing. The students attending the sessions first passed both tests successfully. ¿Podemos traducir esto? Los estudiantes atendiendo las sesiones primero pasaron ambos. No hacemos eso en español. No utilizamos el gerundio para simplificar una oración adjetiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a este caso? Sustituir esta ing por un que más un verbo conjugado, restituyendo la oración adjetiva que se había simplificado en inglés. Los estudiantes que asistieron primero a las sesiones Zoom pasaron ambos tests con mucho éxito. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que traducir esto como que atendieron o que asistieron, pasado, o que asisten o que asistirán? En este caso, sí, es el contexto, es el resto de la oración el que me indica si lo voy a traducir como pasado, como presente, como futuro, como continuo, como lo que sea. ¿Por qué? Porque la ing per se no me da esa pauta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a compartir entonces el apunte. Este tema en el apunte lo tienen a partir de la página 13, ¿sí? Dice, las palabras en inglés terminadas en ing pueden ser utilizadas en este idioma para desempeñar una serie de funciones dentro de la oración que no pueden ser desempeñadas en idioma español por el gerundio ando, endo. A continuación veremos las diversas traducciones que puede tener la palabra terminada en ing según sea su función dentro de cada oración. Como sustantivo, fíjense. While the terms may differ from industry to industry, the actual stages
typically follow common steps to problem solving. Defining the problem, weighing options, choosing a path, implementation, and evaluation. ¿Qué función cumple esta enumeración? Es una enumeración de los pasos comunes en la resolución de problemas, ¿sí? Las etapas reales, ¿se acuerdan que actual era real? Las etapas reales que se sigue cuando uno ataca un problema para resolver. Si esta enumeración terminara aquí, acá, sería intercambiable la traducción y podríamos traducirlo como infinitivos, definir el problema, sopesar las opciones, elegir la vía o el camino. Pero ¿qué pasa? La enumeración no termina ahí, termina acá, en evaluation. Y resulta que implementation y evaluation son sustantivos. Y una norma básica de una enumeración es que siempre se enumeran elementos de igual calidad, de igual función. O sea, si voy a enumerar adjetivos, todos tienen que ser adjetivos. Si voy a enumerar infinitivos, todos van a ser infinitivos. Si son sustantivos, son todos sustantivos. No puedo mezclar elementos de distinta categoría, de distinto valor sintáctico, ¿tá? De distinta función dentro de la oración. Entonces, como implementation la tengo que traducir como implementación y a evaluation la tengo que traducir como evaluación, no me queda otra que en la enumeración decir definición del problema, evaluación de las opciones, porque el sopesamiento queda medio como rimbombante, elección de una vía, un camino de toma de decisión, implementación y evaluación. Si por A o por B estoy haciéndolo rápido, es una traducción simultánea, no me queda otra, y empecé diciendo definir el problema, sopesar las opciones, elegir el camino, naturalmente como traductora en esa situación me voy a ver obligada a traducir implementation and evaluation como implementar y evaluar. ¿Tá? Fíjense, en la 2. Traditionally, project management includes a number of elements, 4 to 5 process groups, and a control system. Major process groups generally include initiation, planning or design, production or execution, monitor and controlling, closing. ¿Pudieron haber dicho closure? Sí. ¿Pudieron haber dicho closing? Sí. ¿Qué pasa con esta enumeración? ¿Me pasa lo mismo que pasaba en la anterior o no? Sí. ¿Por qué? Porque la primera ya me da la pauta de que se trata de una enumeración de sustantivos. Entonces, si bien esto podríamos traducirlo como planear o diseñar, al tener que decir iniciación, me veo forzada a traducirlo como planeamiento o diseño. Y a closing va a ser como cierre, monitoreo y control, ¿no? Monitorear y controlar. Porque si quiero traducirlos como infinitivos, me voy a ver forzada a cambiar initiation por iniciar. ¿Está? ¿Entendido? Que como sustantivo muchas veces es intercambiable el decirlo como infinitivo y como sustantivo y otras veces no. Bien. Como adjetivo. Atención, las funciones de adjetivo, lo acabamos de ver. La función, pero la traducción va a ser de sustantivo. Sustantivo que está modificando a otro sustantivo. The initiating processes determine the nature and scope of the project. Los procesos, plural,
de iniciación o de inicio determinan la naturaleza y el alcance del proyecto. ¿Mm? Vamos a los casos en que sí se traduce como gerundio. Acá lo pueden traducir como gerundio y queda bien. Projects are planned and managed to ensure that the resources are ready when the critical chain tasks must start, subordinating all other resources to the critical chain. Los proyectos son planeados y administrados para asegurar que los recursos estén listos cuando las tareas de camino crítico o de cadena crítica deban empezar, subordinando todos los otros recursos a la cadena crítica. O al sendero crítico, depende en qué contexto lo traducimos. Este by, dijimos, no se traduce. Cuando indique el método, ustedes ya no tienen, durante muchos años mis alumnos lo han hecho, tenían que decidir qué tipo de traducción era. Además de hacerla correctamente, tenían que decir como qué lo estaban traduciendo. Hoy en día no. El ejercicio hoy en día es simplemente, van a encontrar una oración que contiene una ING y 3 traducciones posibles. De las 3 traducciones, solamente una es la correcta. Entonces, lo que tienen que ser capaces hoy es de identificar cuál es la traducción correcta. ¿Para qué se les hace toda esta apertura? Porque es la forma en la que nuestro cerebro tiene los casilleros en los cuales encaja y que me sirven a los fines de identificar cuando no entiendo. Si entiendo correctamente de una, está perfecto. El tema es qué estrategias aplico cuando no estoy entendiendo. Punto número 1. Si donde me detuve era en una ING, saber que tengo que ir a buscarla al diccionario en el significado de verbo y no en el significado de la palabra como aparece primero cuando le saco la ING, que puede ser que aparezca como sustantivo o como adjetivo. Pero ya no importa si es modo, si es método. How to improve production efficiency by applying engineering methods. Esto es un título, un artículo. How to improve production efficiency by applying engineering methods. Cómo mejorar la eficiencia de producción o productiva aplicando métodos de la ingeniería. Como gerundio en los tiempos verbales continuos. Para estar segura que estoy en un tiempo verbal continuo, ¿cuál es la prueba que voy a hacer? Y muy cerquita, puede estar mediado por un adverbio, pero muy cerquita me voy a encontrar con una forma del verbo to be conjugada. En presente, en pasado, en futuro, pero va a haber una forma del verbo to be. It is sometimes said that validation can be expressed by the query, are you building the right thing? And verification by, are you building it right? Building the right thing refers back to the user's needs, while building it right checks that the specifications are correctly implemented by the system. Veamos. A veces se dice que la validación se puede expresar por la pregunta, are you building the right thing? ¿Estás haciendo la cosa correcta? Y verificación por, are you building it right? ¿Lo estás haciendo correctamente? Building the right thing, o sea, hacer la cosa correcta, refers back to the user's need. Se refiere a las necesidades del usuario. While building it right, mientras que hacerlo bien, chequea que las especificaciones estén correctamente implementadas por el sistema.
En ambos casos, building, haciendo, construyendo, fabricando, lo que sea, porque no está fuera de contexto y no sabemos en qué contexto estaba usada la palabra building. Otro uso en el cual aplica traducción de gerundio es cuando tenemos la presencia del having. Este gerundio indica anterioridad. Es el típico caso que decimos, habiendo estudiado para el parcial, me resultó res fácil, muy sencillo. ¿Cuándo lo traducimos como infinitivo? Tienen los casos de infinitivo de propósito. These are the clues for understanding the chart. Estas son las pistas para comprender el diagrama. Fíjense, for understanding podría ser perfectamente reemplazado por to understand, sin cambio de significado. O sea, por un infinitivo con to o por una ing seguida de for. Cuando acompaña una preposición, tienen varios casos. Cuando acompaña a otro verbo, tenemos el verbo start, making, stopped, performing. Estos producen cambio de significado, pero es un punto en el cual no nos detenemos a explicarlo. Digo, producen cambio de significado si son seguidos por un infinitivo con to. Pero en el caso de like, por ejemplo, I like reading, I like to read, no hay ningún cambio de significado. Tenemos los casos en que reemplazan a un sustantivo, los vimos ya. Y cuando está como que más verbo conjugado, o sea, cuando se usa para simplificar una oración adjetiva postmodificadora. Mixtures containing a solid and a solvent can be separated by using a decanter and then simply pouring the liquid off. Las mezclas que contienen un sólido y un solvente se pueden separar usando, acá es gerundio, un decantador y luego simplemente vertiendo el líquido. El off no es que lo tiras afuera, es verter. Junto con este tema van a ver el repaso de los usos del infinitivo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Cuando traducimos, o sea, aprender los usos del infinitivo es lo mismo que aprender los usos de la ing cuando está en función del infinitivo. ¿Para qué se usa un infinitivo? Como sujeto de una oración, cuando siguen a una preposición, cuando indican propósito, cuando completan el significado de otro verbo. Son los mismos usos, nada más que en este caso es el infinitivo. Veamos si son capaces de interpretar. Recuerden que no estoy viendo el chat, ¿sí? Veamos si son capaces de interpretar correctamente estas oraciones. Análisis, la 1, is essentially the process of problem solving or rational choice. ¿Hay que decir la traducción por acá, profe? Sí, por favor, le agradezco. Bueno, ahí se le dio. Análisis. El análisis sería un proceso esencial para resolver problemas o opciones racionales. Y ves que solito te das cuenta de que no te gustó mucho cómo quedó. Bien. El análisis, muy bien, es esencialmente el proceso de. Y dependiendo cómo traduzca esto, voy a traducir esto, o dependiendo cómo traduzca esto, voy a
porque esto es un OR separa cosas de igual valor sintáctico, ¿sí? Si acá digo resolución de problemas, tengo que decir elección racional. Si acá digo de resolver problemas, tengo que decir o elegir racionalmente. No dice eso, pero lo tengo que decir en castellano, porque tienen que quedar un OR y un AND vinculan elementos que tienen la misma forma, el mismo valor, ¿sí? No puedo decir, si voy a decir correr y saltar, no voy a decir correr y el salto. O correr y saltando. ¿Lo entienden? El I y el O vinculan elementos de igual valor. Sería Gracias. entonces, ay, perdón. Sí, te escucho. No, preguntaba si era entonces de resolución de problemas. De resolución de problemas y elección racional. Perfecto. Si nos atenemos a cómo se traduce esto, a esto hay que traducirlo como solución de problemas o resolución de problemas. Si no, tenemos que cambiar esto. ¿Está? Please read this software license agreement carefully before commencing the download of the software. Tengo una preposición que va seguida con ing, pero sabemos que en castellano las preposiciones van seguidas de un infinitivo, o sea. Por favor, lea. La licencia adecuadamente. El acuerdo de licencia de software adecuadamente o cuidadosamente, en detalle, detalladamente. Antes de comenzar a descargar. Y se detiene. ¿Por qué? Porque se encuentra con el D. Y estaba perfecto, podría decir perfectamente antes de comenzar a descargar el software. O podría haber dicho, y no frenarse, antes de comenzar la descarga del software. Muy buenos los esfuerzos. Bien. You are authorized to use the software on condition that you agree to be bound by the terms and conditions of this agreement. ¿Tú estás autorizado a usar el software? A ver quién se acuerda cómo se traducía eso, que lo vimos hace 2 clases. Profe, ¿tú estás autorizado a usar el software con la condición de que estés de acuerdo con los términos y condiciones? Perfecto. Siempre que, ¿se acuerdan que una de las traducciones era siempre que, o como lo dijiste, muy bien, bajo la condición de que aceptes, y to be bound sería someterte, ¿sí? Aceptes, someterte a los términos y condiciones del acuerdo. O, como bien dijiste, bajo la condición de que estés de acuerdo con los términos y condiciones. Y ahí lo solucionaste de una manera mucho más sencilla. Y quedó muy bien. ¿Está? The Cape Wind case study was submitted as a basis for decision making. ¿Cómo vamos a traducir esto? Cape Wind es un software, ¿sí? Es un caso de estudio que se llama Cape Wind. El caso de estudio Cape Wind fue superior. Está comparando. Fue superior. ¿En qué fue superior? A las bases de toma de decisiones. Es a las, fue superior como base para la toma de decisiones. Como base para la toma de decisiones, muy
bien. Esto no es una comparación entre dos cosas, sino entre cómo se comporta una y cómo se comporta la otra. Muy bien. Ajá. Vamos a la 11. Predicting the future will always be difficult. Predecir el 11. futuro siempre será dificultoso. Siempre será difícil. Muy bien. Perfecto. Before opening the vial, you should shake it thoroughly. El vial es el frasco, ¿sí? Antes de abrir el frasco deberías... ¿Qué era shake, profe? Shake, Vertirlo, sacudirlo. sacudirlo, Claro, agitarlo agitarlo y adecuadamente. thoroughly. Thoroughly es bien. Agítese bien antes de abrir. Muy bien. Deberías agitar bien el frasco antes de abrirlo. Perfecto. A ver, un caso de anterioridad. Having demonstrated by means of this, estoy en la 18. Having demonstrated by means of the second law that entropy is a function of state, let us now proceed immediately to find what use can be made of this fact. Habiendo demostrado el significado de la segunda ley de entropía, Por medio de... Habiendo demostrado por medio de la segunda ley de entropía, perdón, por medio de la segunda ley, que la entropía es una función de estado, procedamos inmediatamente a encontrar qué uso, sí, qué uso le podemos dar a este hecho o algo así. perfecto, muy bien, muy bien esa traducción, muy bien. Espero que el resto haya seguido el desarrollo de la clase, porque verdaderamente lo han hecho muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo se toma. Vamos a tomar... profe, ¿queda esta semana para hacer la autoevaluación? 7 días toda esta más. semana, sí, Listo. hasta el lunes inclusive. El lunes 12 termina, a las 12 de la noche. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejercicio de la página 20. Esperen que... En este ejercicio, por ejemplo, de la página 20, del texto de la página 20, los quiero llevar, después lo vamos a poner a disposición, vamos a ver cómo sería evaluado el uso de la ING. Se comporta a los fines de la evaluación como si fuera una dificultad especial. Ese es uno de los tipos de ejercicio, y otro de los tipos de ejercicio en que se lo van a encontrar exclusivamente en Inglés 2, en la prueba de suficiencia, en el banco de datos, en los bancos de preguntas, es, por ejemplo, en sinónimos y antónimos. Cuando el sinónimo que está en el texto es un sustantivo y preguntan con una ING, o está como función de adjetivo y preguntan con una ING, o en viceversa. Hay una ING y preguntan con un qué más verbo conjugado. Veamos, indique la traducción correcta de esta oración. En este caso hay dos, va a haber tres, solo una de las cuales va a ser la correcta. For a gas such as helium, warm helium atoms are moving faster than cooler ones. La A. Tengo a alguien que dice A, tengo a alguien que dice B. ¿Cuántos candidatos hay? No estoy viendo el chat. ¿Cuántos candidatos hay para la A y cuántos para la B? La B. A ver. Para un gas como el helio,
en tibio los átomos helio que se mueven más rápido que los más fríos. Para un gas como el helio, los átomos tibios de helio se están moviendo más rápido que los más fríos. Vamos a marcar la B, vamos a comprobar, esto se puede hacer solamente acá, ¿sí? Sale que está correcta, podría corregirlo porque es un ejercicio, y sí, tienen razón. Como el helio, warm helium atoms, los átomos tibios de helio, are moving, el uso es de tiempo continuo, se están moviendo más rápido que los fríos, ¿sí? En la prueba, en la autoevaluación, que es un ejercicio, que no es vinculante, pero es un ejercicio, en los bancos de preguntas, prueba de suficiencia, de parciales, de exámenes, van a encontrar 3 opciones, solo una de las cuales es la correcta. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema o sobre alguna otra, sobre algún otro tema? Tengo que sacar fotos, tengo que sacar 3 fotos del evento para guardar. Saqué la primera. Tengan paciencia, no pregunten nada ahora mientras saco las fotos. La segunda, así no se cambian de pantalla. Y la tercera, ahora sí pueden hablar, irse, saludar, hacer lo que quieran. Porque ya registré la asistencia. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta sobre los ejercicios, por ejemplo, de las páginas, si van a estar habilitados por más tiempo, no la autoevaluación, sino de los ejercicios de las páginas. Claro, esos, a medida que los vamos haciendo, los voy poniendo a disposición. Ya tienen 2 a disposición. Ahora, o sea, a medida que los vaya haciendo. Lo que pasa es que voy a poner salteadito antes de la prueba de suficiencia. Pondré algunos a disposición como para que practiquen. Antes de la prueba de suficiencia, el profesor Saninetti, cuando habilite la inscripción, que todavía no sabemos cuándo va a ser ni cuál va a ser el método, hemos armado una cosa que se llama mock test. Es un test de prueba que se comporta igual y que tiene un banquito. O sea, a diferencia de lo que es la autoevaluación, que es un banco de preguntas acotado, a todo el mundo le toca la misma, esto es un banquito de, creo que no llega a 200 preguntas, es un banco pequeñito, pero tiene cierta aleatoriedad, y es lo que armamos para los alumnos que rendían examen a fin de año, y que nunca habían estado ni en las clases, ni nada, alumnos que quedaron de años anteriores y que de repente se encontraban con que ya no rendían más en papel, sino que tenían que rendir virtual. Bueno, el año pasado entonces les armamos este banquito de preguntas. Y eso, el profesor Saninetti es el dueño de ese banco y lo va a estar poniendo a disposición de los alumnos para que practiquen antes de rendir la prueba de suficiencia. Con lo cual van a tener para practicar los ejercicios que yo vaya poniendo a disposición, que seguramente pondré 4 o 5. Y van a tener el mock test. Con lo cual van a tener suficiente práctica. Les tendría que ir muy bien. Me preguntan, ¿están los videos de la clase? Sí, están. ¿Cuál es el tema? Que yo no me gusta poner, a ver, los estoy grabando por las dudas en algún momento, en estas épocas de pandemia o de cosas
raras. Hasta ahora yo vengo zafando como la mejor, pero en cualquier momento me puede pasar que me toque el coronavirus o cualquier otro tema. Entonces quiero tener las clases grabadas para, por las dudas, poder ponérsela. Saben que tengo en total 15 cursos, en este cuatrimestre son 13, con lo cual aprovecho para que queden registrados. Pero la idea mía no es que puedan así ver libremente la clase en el momento en que les queda cómodo. Lo que sí he hecho es ponerles a disposición todos los horarios a todos. O sea, antes si te estabas en el 4 de 1 tenías que ingresar al link del 4 de 1. Ahora en la página van a ver todos los horarios en los que doy Inglés 2. Inglés 2, como les dije, lo doy. En general es el martes, 4 veces. Y después el jueves, pero el jueves lo doy en más profundidad, en doble horario, porque es a la gente de química que la tiene cuatrimestral a la materia. Yo a ellos no tengo la oportunidad de dárselo light. Se los tengo que dar o dar. Con toda la profundidad, porque después la prueba de suficiencia viene el parcial y ya se les acabó el año a ellos. ¿Quedan en la V esos ejercicios? Sí, los que yo hice en mi página están. Pero son de mi página, ¿sí? O sea, y para el segundo cuatrimestre va a haber ejercicios nuevos, que están ya hechos, pero voy a hacer unos cuantos más todavía. Pero sí, son de mis alumnos, de mi página. No están, no sé si están en las páginas de los otros docentes. ¿Está? Pero la pregunta de si el video está, sí, acabo de grabar el video justo en la clase de ustedes. Ok. Si no hay más preguntas, nos estamos viendo el martes que viene. Saludos.